Y les dejamos con Ecos de la Naturaleza, Nieves Carabaña. Alegrías atrás, serás guiado con paz. Los montes y colinas entonarán canciones dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Los árboles del campo aplaudirán, oh sí, los árboles del campo aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, dando gloria. Bienvenidos al programa Ecos de la Naturaleza, un espacio para recrearnos en la creación de Dios. Os invito a pasear juntos por senderos verdes con olor a campo, parándonos en las páginas de la Biblia para contemplar sus plantas y sus flores, sus árboles y sus frutos, y extraer juntos de la savia bíblica, de la savia de sus plantas y de sus árboles, enseñanzas prácticas para nuestra vida cristiana. Y es que, querido amigo, querida amiga, la vegetación como creación de Dios es parte de esa revelación general, es parte de la grandeza de nuestro Señor, es evidencia de su poder creador. Él dio la orden y la tierra, por decirlo de alguna manera, floreció. Así lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 11. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que esta tierra produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. En nuestro programa número 3 hablamos del olivo. El olivo es el árbol frutal de la familia de las oleáceas del que proviene el aceite, el jugo de la oliva que utilizamos para elaborar nuestras comidas, aliñar nuestras ensaladas y para elaborar multitud de productos. El olivo es originario de Asia Menor y se cultiva desde la antigüedad en toda la cuenca mediterránea. La variedad silvestre recibe el nombre de olivo borde o acebuche. Los árboles de olivo se adaptan bastante bien en las regiones mediterráneas y cercanas al mar Egeo por sus condiciones de salinidad, temperatura y humedad. Sin embargo, no son exclusivos de estas zonas, ya que también se dan bastante en otras regiones. Es un árbol de hoja perenne, con la capacidad de vivir y producir fruto durante cientos de años. Tiene porte medio y su altura está entre los 2 y los 10 metros. Los árboles de olivo son de dos tipos, los de aceitunas verdes y los de aceitunas negras, aunque existe la creencia popular de que solo hay un tipo de árbol y de que los frutos cambian de color dependiendo de su grado de madurez. Su tronco es tortuoso, grueso y ramificado. La corteza, en los ejemplares jóvenes, es lisa y de tonalidades de color gris claro, y con los años se fisura y se oscurece. La madera es dura. La copa es redondeada, apretada e irregular. Las hojas son simples, coriáceas, lanceoladas y tienen los bordes enteros. El ápice es agudo. Como curiosidad, diremos que en los mitos griegos se nos habla del primer olivo plantado en la Acrópolis por Atenea como símbolo de paz y prosperidad. Todos sabemos que los campeones olímpicos, y esto también como curiosidad, eran coronados con hojas de olivo. Los diferentes textos bíblicos ponen de manifiesto que el olivo, frecuente en las laderas de las montañas de Galilea, Samaria o Judea, y que corona también el Monte de los Olivos de Jerusalén, abundaba mucho en los tiempos de la Biblia, tanto en las montañas como en la llanura costera del territorio israelí. La madera de este árbol, veteada, servía para fabricar utensilios domésticos y algunos objetos de adorno, pero era poco apropiada para construir mobiliario, dado que su tronco está muy hueco. La cosecha de aceitunas era tan abundante en Palestina que podían exportarlas. También se exportaba su aceite. Este comercio constituía uno de los principales recursos económicos de Palestina. Vayamos a la Biblia.
Cuando hablamos del olivo, estamos ante una de las más importantes y simbólicas plantas mencionadas en la Biblia. Por eso es imposible agotar en este espacio todas las diferentes enseñanzas que podríamos extraer. Junto al trigo y la vid, era el tercer gran producto de la tierra prometida, como leemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 13. Bendeciré tu trigo, tu mosto y tu aceite. Este árbol era tan popular que, además de que el aceite se usaba en la dieta diaria, era un ingrediente muy utilizado en los ritos de unción de los profetas, de los reyes y de los sumos sacerdotes. Esto podemos encontrarlo en el libro de Jueces, capítulo 9. Sus hojas siempre verdes han sido el símbolo de la paz y el heraldo de la esperanza. Lo vemos así desde la más remota historia del ser humano, tal como aparece en la descripción bíblica del diluvio. La ramita verde de olivo portada en el pico de una paloma indicó a Noé que las aguas del diluvio se estaban retirando de las tierras inundadas y que se había restablecido la paz. El capítulo 8 de Génesis dice así: Noé aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma volvió al atardecer y he aquí que traía en el pico una rama verde de olivo, símbolo de que el diluvio estaba terminando y marcaba también el comienzo de una nueva etapa sobre la tierra. El lugar que recuerda especialmente este árbol en Tierra Santa es el Monte de los Olivos en Jerusalén. Allí se retiraba con frecuencia Jesús. Así consta en el pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 7. De día enseñaba en el templo, de noche salía y se quedaba allí en el Monte de los Olivos. Marcos capítulo 14, 32 dice que llegó a un lugar llamado Getsemaní, que tiene muchos olivos de aceite. Allí también tuvo lugar la ascensión de Jesús, lo vemos en Hechos capítulo 1 versículo 12, y en Zacarías 14:4, hablando de los últimos tiempos, el profeta nos dice: aquel día asentará el Señor los pies sobre el monte de los olivos, a oriente de Jerusalén, y los dividirá por el medio, formando un gran valle de este a oeste. Vamos a detenernos hoy en el Monte de los Olivos, ya lo habéis podido imaginar. Por eso leemos este pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 2, 39, que nos describe ese momento en el que Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: orad para no caer en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué estáis durmiendo?, les exhortó. Levantaos, orad, para no caer en tentación. El Monte de los Olivos, como hemos leído en este pasaje y en otros, fue escenario de muchas de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. En este pasaje, los olivos son testigos mudos de las oraciones del Señor, testigos mudos de su sufrimiento, del sufrimiento más profundo ante la consciencia de su inminente arresto y su muerte cercana. Es más, este texto nos recuerda que el Señor quiere de nosotros, como quiso de los discípulos, que le acompañemos al Monte de los Olivos, que oremos, que nos postremos, que busquemos su rostro, que clamemos al Padre en su nombre, que nos mantengamos despiertos orando para no caer en tentación, para entender su voluntad, para permanecer firmes en la fe. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Tienes un tiempo reservado en tu agenda para subir al Monte de los Olivos? Te animo a que encuentres espacios de intimidad con Dios en tu día a día, a que busques un lugar apartado para orar al Señor, para hablar con Él, para escucharle. Solo así
Solo así, escúchame bien, recibirás la fortaleza necesaria para aceptar su voluntad en tu vida. Si el mismo Jesús necesitó orar al Padre para enfrentar su temor, su dolor, para cumplir la voluntad del Padre, ¿crees que tú podrás enfrentarte a tus temores, a tus luchas, sin buscar su rostro? ¿Crees que tú podrás conocer su voluntad sin apartarte del bullicio y las responsabilidades del día a día? Ve al Monte de los Olivos hoy y ve cada día de tu vida para tener un encuentro con Dios. Además, según Hechos de los Apóstoles, Jesús ascendió al cielo desde este Monte de los Olivos, mientras aún impartía su bendición a los apóstoles. Quiero recordarte que su muerte y su ascensión al cielo marcan una nueva etapa de esperanza para la humanidad. Así, de alguna forma, casi como del mismo modo que aquella ramita de olivo que portó la paloma en tiempos de Noé, marcaba un nuevo comienzo tras el diluvio. Mi deseo, lo he dicho antes y lo recalco, es que cada día vayas al Monte de los Olivos a tener un encuentro con Dios. Y dicho esto, concluimos con la alegría de saber que para quienes tenemos fe en Jesús, para sus hijos, hay una promesa de vida eterna más allá de este mundo convulso, que nos la recuerda el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 12. Dice así: vosotros saldréis con alegría y seréis guiados en paz. A vuestro paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Con esta expresión de alegría y júbilo me despido de vosotros. Hasta el próximo programa. Dios os bendiga.